En el día de hoy, mis amados hermanos, seguimos con el capítulo número 9 de la Confesión de Fe. Estamos viendo el tema del libre albedrío. Y la semana pasada, hace 2 semanas venimos tratando ya este tema. Y en el párrafo 1, a manera de recorderis, es bueno que tengamos claro que vimos ya la definición de lo que queremos decir con libertad humana. Y también vimos pues como lo que queremos decir y lo que queremos decir cuando hablamos de libertad humana. Y el día de hoy vamos a seguir tratando pues con este tema de la libertad y corresponde el día de hoy el párrafo número 3, donde vamos a tratar la libertad humana en el estado de pecado. Y vamos a seguir viendo el tema pues de la incapacidad del ser humano. Recordemos que hemos visto que la libertad del hombre, desde que el Señor nos creó y todavía la tenemos y la seguiremos teniendo, la libertad, pero que ésta se ve afectada cuando la vemos relacionada con la naturaleza del ser humano, y que esta naturaleza también se puede ver en diferentes estados a lo largo de la historia. Como Dios creó a Adán en el capítulo 2, lo vimos en el anterior, que se encontraba en un estado de inocencia, como estaba, digámoslo así, pura la creación, era buena en gran manera. Después vamos a ver hoy en el estado de pecado cómo esa libertad se ve condicionada. Luego veremos el estado de gracia, esa misma libertad, y en el estado de glorificación. Y la clase pasada nosotros dijimos que el hombre en su estado de inocencia tenía la libertad y el poder, no solo para querer hacer lo que Dios quiere, sino también para hacer lo que era bueno y agradable a los ojos de Dios. También vimos en la clase pasada que esta condición, este estado, no era estable, que ellos podían caer de dicho estado. Y no sé si ustedes recuerdan, mis amados hermanos, por qué dijimos que este estado era inestable. No sé si lo recuerdan. Acuérdense, hermanos, que dijimos que era porque estaban en prueba. Y vimos las muestras bíblicas de cómo esto era real. Entonces, también dijimos que el hombre se encontraba en la condición de que sí podía hacer lo bueno delante de Dios. Recordemos que decían que Dios había visto la creación, era buena en gran manera, y que, digamos, esa capacidad, esa pureza se veía manchada con solo un pecado, y eso fue suficiente para que esa naturaleza con la que fue creada, pues perdiera esa condición. Ahora, en las palabras de Agustín, recuerdan también que lo vimos en latín y dijimos qué significaba cada una de estas expresiones, y en las palabras de Agustín dijimos que en este estado del hombre podía no pecar, es decir, sí tenía la condición para poder escoger entre hacer las bondades que Dios nos demanda. Ahora, en el día de hoy, como lo dije al comienzo, pues vamos a ver el párrafo número 3, entonces vamos a comenzar leyéndolo y luego trataremos pues el párrafo como tal. Y dice, el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad, nótese que resaltamos para querer, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompaña a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Vamos a entrar entonces en materia, mis hermanos, a ver este párrafo número 3. Y en todos estos párrafos que hemos visto, hemos resaltado la verdad de que el hombre en la caída no ha perdido su libertad. Recordemos esto, y esto tiene que quedar grabados en nuestras mentes, porque recuerde que si nosotros pensamos que hemos perdido la libertad, vamos a tender a
echarle la responsabilidad a otras cosas externas a nosotros. Recuerden que el hombre es responsable por lo que hace y no está coaccionado por nada externo a él ni más poderoso que él para hacer lo que hace. Ahora, él perdió no la libertad, lo que perdió fue el poder, la capacidad, la habilidad, como usted quiera decirle, y el deseo de hacer lo bueno. Es decir, en otras palabras, el hombre no quiere. En el estado en que nosotros estábamos, en el estado que se encuentra el hombre natural, él no quiere hacer la voluntad de Dios. Es decir, que ahora, si hacemos una gráfica igual a la que vimos anteriormente, recuerdan que en el estado de inocencia, el hombre se encontraba entre dos opciones, entre hacer lo bueno y lo malo, y él sí podía escoger entre las dos cosas, tenía esa habilidad. Entonces ahora vamos a hacer una gráfica para entender este estado de pecado. Ahora, la opción delante del hombre siempre es la misma: hacer la voluntad de Dios, hacer lo bueno, o desechar al Señor y hacer lo malo. Y en este momento, debido a la condición, el hombre está inhabilitado para hacer lo bueno, por lo tanto solamente hace de continuo el mal. Y esto tiene que quedar claro en nosotros. Y en la gráfica lo podemos ver de una manera más clara. El hombre se encuentra ahora en una posición donde libremente lo que hace es lo malo. ¿Pero por qué? Porque él no desea hacer la voluntad de Dios. No brota de él naturalmente agradar a Dios. Y yo creo que de eso todos podemos dar testimonio si hacen un poco de memoria cuando no conocían al Señor. Dígame, ¿quién de nosotros pensaba en glorificar a Dios en cada cosa en la que hacíamos? Ninguno. Y esto es una evidencia, simplemente no queríamos. Lo único que pensábamos era nosotros, y nosotros éramos el centro del universo, y todo giraba en torno a lo que nosotros queremos, y en torno a ese egocentrismo pues que tenemos, y que aún siendo redimidos seguimos luchando con esas cosas. Imagínense ahora el hombre que no ha nacido de nuevo. Entonces, esto debe quedar claro, porque el hombre no puede cambiar su naturaleza. Recuerde que un pecado fue suficiente para manchar esa pureza, digámoslo así, con la que fuimos creados, y perdimos esa capacidad de hacer la voluntad de Dios. Ahora, desde el comienzo en la Escritura nosotros vemos esta condición. Solamente es que recordemos que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén y tuvieron sus primeros hijos, el hermano mayor mató al menor. Y después de eso, el Señor le regaló otro hijo, y se empezaron a multiplicar y a crecer la raza humana. Ahora, en Génesis 6:5 dice lo siguiente: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y no sé si ustedes recuerdan el contexto de por qué el Señor dice eso. La raza humana se estaba multiplicando, estaba creciendo, crecían los hijos, los descendientes de Caín, y los hijos del otro hijo, no recuerdo el nombre, de Set, también iban multiplicando. Y cuando Dios vio la raza humana, vio que no solamente había crecido en número, sino que también había crecido la maldad. Y por eso Él dice que Él, cuando vio que empezó a crecer la maldad en la tierra, dice que comenzó a ver en sus corazones que lo único que había era de continuo hacer el mal. Y si podemos decir esto en otras palabras, es como decir que el incremento de la maldad es directamente proporcional al crecimiento de la raza humana, porque cuando crece la raza humana no solamente crece el número, crece la maldad junto con ellos. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. En la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo lo dice, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. En la versión Dios habla hoy dice, y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. En otra versión también dice, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón
eran puro mal de continuo. Desde el comienzo de las Escrituras. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál fue el castigo que Dios le dio a la humanidad al ver esta condición? Recuerden que después de ver la condición en la que estaba el hombre fue que el Señor llamó a Noé, creó el arca y mandó el diluvio. Entonces vemos que la condición del ser humano desde el comienzo de la historia ha mostrado esta realidad, que el hombre está incapacitado para hacer la voluntad de Dios, pero que eso no significa que lo hagan en contra de su voluntad, porque él simplemente no quiere hacerlo. Y en frases de Agustín, nuevamente podemos decir que en este estado el hombre no puede no pecar. En otras palabras, el hombre solamente puede pecar. Eso es muy importante. Y la Escritura, como siempre, maneja una forma en cómo hacernos entender estos principios y estas enseñanzas, y siempre nos lo muestra de una manera muy gráfica. Evidentemente porque el idioma en el que fue escrito es muy gráfico al dar sus expresiones. Y en cuanto a esta doctrina de la incapacidad del ser humano no es una excepción. También vemos muchas, digámoslo así, analogías o varias imágenes en las que el Señor nos muestra la condición del ser humano. Y estas imágenes bíblicas de la incapacidad total la vamos a mostrar el día de hoy en 3 maneras. La Escritura muestra, ustedes pueden ver un ataúd ahí, y eso evidentemente quiere mostrar que la Biblia dice que el hombre está muerto, que está muerto espiritualmente. Esas manos encadenadas quieren mostrarnos que el hombre está esclavizado al pecado, el hombre es un esclavo. Y los ojos que ustedes ven ahí, pues como que ustedes se dan cuenta que no ve mucho, ¿no? Es una persona ciega. Porque de igual manera esto nos muestra que el ser humano no percibe las cosas de Dios, y ahora veremos a qué nos referimos cuando dice que no percibe las cosas de Dios. Decir que con estas 3 imágenes vamos a ver lo que es la incapacidad en el ser humano. Entonces arranquemos y vamos a ver la condición de muertos espirituales. Vamos a dar, como vemos en la confesión de fe, muchos versículos que apoyan esta aseveración que estamos haciendo, pero evidentemente por cuestiones de tiempo vamos a citar 2 o 3 versículos. Por ejemplo, en Efesios 2:1, en Nueva Versión Internacional dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Este versículo, digámoslo así, que es muy conocido, pero al ser tan conocido muchas veces se nos olvida cómo el apóstol Pablo le está mostrando a los receptores de la carta la condición de la cual ellos fueron librados, de la cual ellos fueron rescatados. Y en este versículo es muy importante resaltar la preposición en, cuando dice ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Y por qué es importante resaltar esa preposición en? Debido a que esto da a entender muy claramente que los receptores de la carta que muestran esta condición de la cual nosotros no estamos libres, nosotros estábamos en igual condición, ¿ya? Que toda la raza humana se encuentra bajo el dominio del pecado, mostrando así que estaban muertos. ¿Por qué estaban muertos? Debido a sus pecados, debido a sus transgresiones. Ahora, esto hay que entenderlo muy bien, porque nosotros no estamos muertos espiritualmente porque pecamos. No, todo lo contrario, nosotros pecamos como consecuencia de que estamos ya muertos espiritualmente. A nosotros lo que nos hace pecadores no es que pequemos, sino que pecamos como consecuencia de que nuestra naturaleza está caída. Y esto es tan real, mis hermanos, que el apóstol Pablo, unos versículos más adelante, dice en Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos
en pecados. Y sigue el versículo. Y es importante este versículo 5 porque aquí el apóstol Pablo muestra que nadie, absolutamente nadie, está exento de esta condición de muerto espiritual. Ni siquiera el apóstol Pablo. Ustedes ven que él se está incluyendo en esta afirmación. Él dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Absolutamente nadie está exenta de esta declaración. Ahora, en Mateo 8:22 es muy interesante ver que, vamos a leer primero el versículo y luego analizaremos algo que es muy interesante. Este versículo dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando uno escucha estas declaraciones del Señor Jesús, pues suenan duras. Ahora, ¿cuál es el contexto de este versículo? No sé si ustedes recuerdan, el Señor venía haciendo milagros poderosos en medio del pueblo. En el orden que muestra pues los eventos, el apóstol Mateo, vemos que ya había sanado al hijo de un romano, de un centurión. También había curado a la suegra de Pedro, había restaurado la vista de alguien, había sanado a un leproso. Entonces cuando el pueblo comenzó a ver estos poderosos milagros, comenzaron a traerle muchos endemoniados y empezó a golparse la gente alrededor del Señor. Entonces muchos de esas personas que se acercaron al Señor declaraban que querían seguir genuinamente al Señor. Y la Escritura nos muestra en otros evangelios que el Señor conocía las intenciones de su corazón y que en realidad no lo seguían por lo que Él decía hacer. Entonces, cuando se le acercan dos personajes, uno de estos le dice, yo te voy a seguir, Señor, pero déjame que yo vaya a enterrar a mis padres y ahí te sigo. Y el Señor le responde de esta manera, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y nosotros en nuestro contexto actual no podemos entender lo que quería decir esta persona con esta frase. Nosotros les podemos decir, pero el Señor fue como muy severo, ¿cómo no lo va a dejar que vaya a entierrar a su papá? No, él aquí no estaba diciendo que su papá se estaba muriendo y que tenía que ir a enterrarlo. Eso no es lo que dice aquí. Él lo que quería decir en otras palabras era, Señor, déjame esperar que mi papá muera para yo reclamar mi herencia. Y eso es algo que es interesante. Y cuando vemos esta frase nosotros la podríamos parafrasear así. Como si el Señor le estuviera diciendo, deja que el mundo que está espiritualmente muerto cuide de las cosas mundanas. Y eso era una confrontación para este hombre, porque si él no seguía al Señor y se iba, estaba dando muestra de que estaba muerto espiritualmente. Así que la Escritura es clara en mostrar la condición en la que se encuentra todo ser humano. En 1 de Juan 3:14 también dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No sé si recuerdan qué sigue ahí. ¿Cuál es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida? Bueno, el apóstol Juan dice que la evidencia de eso es que amamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y en otras palabras, esto quiere decir que convertirse en cristiano, es equivalente a decir que hemos pasado de muerte a vida. Y nótese que este lenguaje de muerte y de vidas es muy gráfico para mostrar esta condición, y que la muestra de que hemos resucitado juntamente con Cristo es que pasamos de odiarnos a amarnos. Y lo que nos interesa de ese pasaje es mostrar que en el mundo efectivamente estábamos muertos. ¿O acaso no es una muestra de que el mundo está muerto, de que ellos no se aman?
entre ellos, no muestran el amor bíblico. ¿Acaso nosotros no vemos al mundo, al hombre natural, y acaso no vemos que no muestran ese amor que Dios demanda? Y bueno, eso es una evidencia de que están muertos espiritualmente. Sin embargo, esta no es la única condición, como vimos ahorita, en la que la Escritura describe la condición del ser humano. También dice que somos esclavos. Que somos esclavos. Y para esto, las Escrituras nos muestran Romanos 6:16. Y dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Siempre es importante, mis hermanos, y es algo que constantemente se dice desde este púlpito, y es que al analizar versículos, cuando los vemos de manera individual, aislados, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que venimos hablando. Ahora, aquí lo importante y lo que resaltamos es que claramente el apóstol Pablo dice que una persona es esclava de aquel a quien esa persona obedece. Ahora, el contexto de este pasaje, obviamente el pastor Pablo lo tratará a mayor profundidad cuando llegue a este capítulo. El apóstol Pablo viene hablando de la santidad. Entonces, aquí es importante que él ya ha dicho que la ley, nosotros en Cristo la ley no la cumplimos ahora como buscando salvación, sino porque vemos en ella la muestra, en la ley vemos la muestra de la santidad de Dios y vemos también expresada su voluntad. Entonces ya no estamos bajo la ley en ese sentido. Pero entonces, como Pablo al hacer esta aseveración se imagina, seguramente porque era muy común esta forma de refutar lo que decía el apóstol Pablo, en el versículo anterior a ese, en el versículo 15, él se imagina que alguien le está preguntando, digamos, hipotéticamente alguien le pregunta, bueno, entonces si no estamos bajo la ley, entonces podemos pecar. Entonces el apóstol Pablo se adelanta a esta pregunta y le responde, no, en ninguna manera. Que no estemos bajo la ley en el sentido que acabé de explicar no significa que seamos libres para pecar. En otras palabras, se le dice, no, de ninguna manera. ¿O acaso ustedes no saben que el pecado esclaviza a aquel que comete ese pecado? Ese es el argumento que viene tratando el apóstol Pablo. Y les doy un ejemplo sencillo. Cada uno de nosotros, digamos que tenemos un pecado con el que luchamos de manera, digámoslo así, especial. Y hermanos, eso lo que muestra es lo siguiente. El pecado, imaginen ese pecado con el que ustedes luchan constantemente y la primera vez que lo cometieron. Al principio, cuando se comete por primera vez ese pecado, si ustedes obviamente ya han nacido de nuevo y después de haber nacido de nuevo vuelve a caer en ese pecado, eso estremece su vida. Usted siente que está deshonrando al Señor, pero si vuelve a caer, ya eso se convierte más bien simplemente como en una agitación, y si vuelves a caer, entonces ya se convierte ya en algo más tolerable, hasta que llega un punto en que cuando recurrentemente se está cayendo en ese pecado, el corazón se endurece y ya muestra esa condición. Ahora, imagínense que eso es en nuestra naturaleza como creyentes. Estoy hablando, ahora imagínense la persona afuera, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo que le capacita para confrontar el pecado. Es esclavo del pecado, él no tiene la capacidad para hacer contrapeso a esa naturaleza, digámoslo de esa manera. Entonces, eso es un ejemplo simple donde podemos ver que el que comete pecado evidentemente es esclavo de él. ¿Para qué lo muestra el apóstol Pablo? Para mostrarles a ellos o hacerles evidente a ellos, ¿qué cosa? Que o son esclavos de Dios
o son esclavos del pecado. No pueden ser otra cosa. Cuando el Señor nos rescató de la esclavitud al pecado, nosotros ahora no es que seamos libres para hacer lo que queramos, no, hemos salido de la esclavitud del pecado para estar esclavos, sometidos a Cristo como nuestro Señor. Tenemos que tener eso muy claro, hermanos. Ahora, por ejemplo, en Romanos 6:20, de una manera más clara, el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, es evidente que cuando no teníamos al Espíritu Santo, el hombre natural es completamente esclavo de sus deseos, de, como lo dice Santiago, sus concupiscencias le dominan. Y es bastante importante traer este versículo, este pasaje de Juan capítulo 8. Nosotros lo vimos expuesto en la serie que predicó el pastor Pablo, y es importante porque Jesús aquí les muestra a los judíos, especialmente a los fariseos, que ellos no eran como pensaban ser. Y entonces este pasaje dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerden que hasta aquí había mucha gente que le seguía y decía que creía en él. Y les dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si ustedes recuerdan cómo fue la reacción de estas personas. Inmediatamente dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí es donde Jesús le responde en su infinita sabiduría. Les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No sé si recuerdan, más adelante el Señor les dice: no, ustedes son hijos de a quien ustedes les sirven, ustedes son esclavos del pecado, su padre es el diablo. La Escritura es clara, mis hermanos, la condición en la que estábamos antes de conocer al Señor. También la Escritura nos muestra, no solamente estábamos muertos y éramos esclavos, sino que también dice la Escritura que nosotros estábamos ciegos, mis hermanos. De esto vamos a traer un par de pasajes, mis amados hermanos. Vamos a leer 2 Corintios 3:14. Nueva versión internacional lo expresa así. Dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Ahora, aquí el apóstol Pablo trae a colación, cuando está hablando de que ahora estamos, digámoslo, en el nuevo pacto, trae a colación a los israelitas. Y hablando de ellos, dice, llega a la conclusión de que los judíos de ese momento, mientras Pablo estaba escribiendo, digámoslo así, tenían el mismo velo, tenían puesto el mismo velo que tenían puesto los israelitas en el desierto. Y por eso es que esos judíos rechazaron a Cristo cuando Él vino y no vieron que Él era el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y este versículo es importante porque muestra, mis hermanos, la ceguera de todo ser humano, y que a menos que sea por obra divina, nadie, pero absolutamente nadie, puede ver en Cristo reflejada la gloria de Dios. Ahora, también en el mismo 2 Corintios, un capítulo más adelante, el apóstol Pablo dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora
tristemente, algunas personas cuando leen este pasaje dicen, no, claro, entonces yo soy ciego espiritualmente, pero porque el diablo me ciega. Siempre intentando no asumir su responsabilidad, ¿no? Entonces usa este versículo y dice, no, es que yo soy ciego, pero entonces porque el diablo me ha cegado. No es así. ¿En qué sentido Satanás nos ha negado? Bueno, Satanás lo único que hace es cegarnos, proveyéndonos, digámoslo así, o dándonos provisión por medio de este sistema pecaminoso. De esa manera es que Satanás nos ciega. Lo que hace es que por el medio de este sistema nos ofrece o nos da una provisión ilimitada de acceso a todo lo que podamos imaginarnos, y lo que hace es que el hombre libremente y bajo la condición en que se encuentra busca satisfacer sus necesidades egoístamente, accediendo a lo que Satanás le provee, y de esta manera Satanás nos ha cegado. Y esto hay que explicarlo porque no podemos nuevamente decir o hacer responsables a otras personas por nuestros pecados. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Y en Juan 3:3 dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis amados hermanos, la Escritura entonces es clara también en mostrarnos la condición en que nos encontramos, dándonos estas tres analogías, que estamos muertos, que somos esclavos y que estamos ciegos. Ahora, cuando nosotros vemos digamos la condición o estas analogías, tenemos que tener claro que el hombre ha perdido el deseo y la capacidad de agradar a Dios para hacer su voluntad y percibir las cosas de Dios, siguiendo pues con el tema de la ceguera. Por ejemplo, en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y como siempre la Escritura nos muestra y resalta la incapacidad en la que nos encontramos, pero siempre, mis hermanos, es necesario que traigamos a nuestras mentes que el problema es mucho más profundo que las obras que hace el hombre no redimido. Hay algo que es mucho más profundo de esto, porque es que los actos de desobediencia son simplemente manifestaciones externas de la condición en la que él se encuentra. El problema es de mucha más profundidad. Ellos no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden por la condición en la que se encuentran. Su naturaleza es caída, mis amados hermanos. En 1 Corintios también podemos ver esto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este pasaje es el que usamos y hacemos mucho énfasis cuando damos las doctrinas de la gracia, la depravación total, porque cuando uno ve en el griego este versículo, la palabra que nosotros traducimos como percibe, cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, la palabra señala en realidad el concepto de aceptar. ¿Cómo así? Vamos a parafrasear este versículo. Una buena traducción sería algo así, que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esto es muy importante, mis hermanos. No sé si ustedes caen en cuenta el por qué esta aclaración es buena. Y es importante porque, mis hermanos, esto muestra algo. Y esto muestra que no es un problema intelectual, no es un problema del intelecto del incrédulo cuando uno le predica el Evangelio y él lo rechaza.
No es que él no entienda. Usted le puede predicar el evangelio y él racionalmente lo va a entender. Él de verdad entiende, sí, yo puedo ser pecador, Cristo murió por mis pecados, y murió por los pecados, bueno, y entiende todo el argumento, digámoslo así. Pero que lo entienda no significa que lo acepte, son cosas muy distintas. Y este versículo nos sirve para, digámoslo así, desenmascarar al incrédulo y decirle, no, usted no percibe las cosas de Dios, no porque no las entienda, sino porque usted no las acepta. Y esto es algo que es muy importante de tenerlo presente, mis hermanos. Y en el Antiguo Testamento también vemos cantidad de versículos que muestran la incapacidad del ser humano. Y hay uno muy conocido en Jeremías. En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Estas son como preguntas retóricas, ¿no? Es decir, que su respuesta es evidente y es fácil llegar a ella. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Bueno, pues evidentemente la respuesta es no. Entonces responde, ok. Claro, o sea, la respuesta de lo que viene a continuación es la misma que acabamos de dar anteriormente. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La respuesta ¿cuál es? No. O sea que así también ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta pues es la misma. ¿Cuál es? No. En una versión internacional se ve expresada de esta manera la idea. Dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? La respuesta es no. Entonces, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer el mal. Y esto evidentemente resalta la incapacidad del ser humano, pero hay algo que yo sí les quiero decir, y es que tenemos que evitar al máximo caer en un malentendimiento, o sea, que el hombre esté incapacitado para hacer la voluntad de Dios no significa que él no sea responsable por lo que él hace, porque uno siempre como que quiere asumir, no, pues es que si él está incapacitado, entonces no es responsable lo que hace. No, el hombre es responsable. Y les voy a dar un simple ejemplo. Imagínense a una persona completamente borracha, está ebria y sale en hora pico y va a manejar así como está. Y manejando en esa condición que está súper borracho, causa un accidente tremendo y en ese accidente suponga usted que muere, pongamos algo bien trágico, muere una señora con sus hijos. Entonces imaginemos que llegó el padre de esa familia y entonces llega todas las autoridades, el tránsito, la fiscalía, todas las entidades que llegan. Entonces imagínense que entonces sale este borracho del carro y no le ha pasado nada y él sale ebrio y todo el mundo se da cuenta de su condición. Entonces imagínense que las autoridades le dicen, no, es que él está borracho. Es que él está borrachito, entonces pues él está incapacitado en este momento, no está en sus cabales, entonces él no es responsable de lo que está haciendo, dejémoslo ir. ¿Cómo reaccionaría usted si fuera ese padre? ¿Cómo lo haría, mi hermano? O sea, que el hombre esté incapacitado para hacer la voluntad de Dios no significa que no sea responsable de sus actos. La Escritura también nos muestra que el hombre natural ni siquiera puede hacer el único bien necesario para lograr su rescate, que es venir a Cristo. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo, mis amados hermanos, no necesita mayor explicación porque es claro. Ninguno, absolutamente nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre obre primero en él. En Juan 6:65 también vemos, y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y recuerde que el énfasis en el idioma griego, en el idioma antiguo, es muy importante porque para ellos esta repetición es para hacer énfasis en la idea importante que ellos quieren dar. Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí también debemos evitar un malentendido de esta doctrina, porque muchas personas cuando hablamos de incapacidad en el hombre puede pensar, ay no, entonces debe haber allá afuera, de pronto hay alguien que de verdad quiera seguir al Señor, pero es que está incapacitado, pobrecito, no puede venir al Señor. No, eso no quiere decir eso. Esta doctrina de la incapacidad en el hombre, lo que quiere decir es que nadie está o puede estar dispuesto a menos de que Dios obre en él. El hombre no puede hacer absolutamente nada, pero nada en lo referente a su salvación. La Escritura da infinitos pasajes al respecto. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Miren que la obra es del Señor, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El hombre ha perdido completamente la capacidad para querer hacer el bien espiritual que acompaña a la salvación. En Romanos 9:16 al 18 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces, como les decía mis hermanos, tenemos que librarnos de malentender de que la incapacidad, pobrecito, de pronto hay alguien afuera que quiere creer en el Señor, pero es que no puede porque está incapacitado, no. Eso es claro, mis amados hermanos. Juan 1, 12, 13, vemos lo mismo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren el énfasis que estamos haciendo aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Es decir, el hombre por sí mismo no puede hacer esto, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, vemos en Ezequiel un pasaje maravilloso, porque del Antiguo Testamento ya vemos anticipos claros. Obviamente ahora que estamos en Cristo podemos ver esa claridad, tenemos el Espíritu Santo sobre el nuevo pacto. Y en Ezequiel 36, 25, 27, miren que vamos a hacer énfasis en las palabras que resaltan que la obra es completamente de Dios. Miren, dice, hablando del nuevo pacto, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Clarito queda aquí que el hombre lo hace, ¿cierto? No, evidentemente este versículo nos ayuda para ver que la obra es completa y absolutamente de Dios. Para terminar, mis hermanos, quiero que notemos algo. La obra del Señor, mis amados hermanos, la obra de salvación, la conversión, digámoslo así, la conversión de nosotros, el Señor nos demanda dos cosas. Nos demanda fe y nos demanda arrepentimiento. Esos son los dos deberes impuestos hacia un pecador cuando se les predica el Evangelio. Él debe tener fe y él debe arrepentirse. Pero lo gracioso, digamos, si podemos decirlo así, o lo paradójico más bien, es que tanto el arrepentimiento
como la fe, son dones de Dios. Y en 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Por si quizá Dios les conceda, mire que el énfasis es que la obra es de Dios, Dios les conceda que se arrepienten. Uno de los requisitos que es el arrepentimiento es un regalo de Dios para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido, este versículo lo hemos visto mucho aquí en la iglesia, dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y este versículo es maravilloso porque la palabra, cuando uno va en el original, la palabra que nosotros traducimos como concedido, miren que es una palabra que en el original, esa palabra que traducimos como concedido es una palabra que se deriva de la palabra gracia, de la palabra que nosotros traducimos como gracia, lo que significa que el creer en Cristo es un regalo inmerecido. Y no porque el Señor haya previsto en nosotros alguna cosa o algún mérito, porque estábamos incapacitados, como hemos visto toda la clase. Porque aunque se requiere que los hombres se arrepientan y crean para ser salvos, hasta la fe y el arrepentimiento son regalos de Dios. Y esto muestra, mis hermanos, que el hombre no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para salvación con base en algún poder personal que tenga. Y para terminar, este otro versículo que es muy conocido en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y esto, cuando dice, ¿y esto a qué se refiere? Pues a lo que viene hablando, tanto la gracia, que es redundante, pero también la fe, ni la gracia ni la fe es de vosotros. ¿Por qué? Porque son don de Dios. La fe también es un don de Dios, es un regalo inmerecido, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo creo, mis hermanos, que el sustento bíblico es más que suficiente para mostrar la condición en que se encuentra el ser humano. Está muerto, está ciego y es esclavo. No podemos olvidar eso, mis hermanos. En la calle no hay personas queriendo seguir al Señor, pero es que pobrecitos, que es que no pueden, porque es que como están incapacitados, no, ellos no quieren, mis amados hermanos. Tenemos por concluida esta clase, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar para poner el culto en las manos del Señor. Padre Santo, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por esta clase, Señor. Gracias, Señor, gracias por recordar